¿Por qué este tema? Bueno, porque ya les decía, la frase coloquial dice, no hay pero que valga. No, pero sí hay peros que valen. Solo que hay que hacer que valgan esos peros. Vivimos tiempos tan complicados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vivimos tiempos muy complicados. Complicados por la maldad del ser humano, ¿sí? Porque la Biblia nos dice que el mundo ha desechado a Dios. No es Dios desechando al mundo. No es Dios diciendo no te quiero. Es el mundo rechazando a Dios, sacándolo de la ecuación, sacándolo de su vida. Por eso cuando le preguntaron a la hija de Billy Graham, un gran evangelista que ya partió con el Señor, y a ella una ocasión la cuestionaron y le dijeron, a ver, tú, que ustedes que predican la palabra y que dicen de un Dios de amor y de un Dios de misericordia, ¿por qué pasan tantas tragedias en el mundo? ¿Por qué tanta gente inocente muere? ¿Por qué tantos problemas en nuestra sociedad? ¿Por qué? No le preguntaron en ese momento esto que te voy a decir, pero yo te lo digo por el contexto. ¿Por qué esa matazón en Uvalde, Texas? Niños inocentes que murieron a causa de una persona que en un arrebato de ira, en un arrebato de coraje, quizá bajo la influencia de algún enervante, se levanta, toma su arma, porque en Texas pues, las armas son legales, puedes traer de cualquier tipo de arma, así, en tu camioneta, aquí, afuera, o sea, no hay ningún problema porque es legal. ¿Sí? Yo estuve en Texas y que por cierto fui de cacería con un pastor allá y bueno, pues yo le decía, bueno, ¿y así pueden traer las armas? Sí, armas de alto calibre, ahí las traen. Ahí toda la gente las trae. Entonces el muchacho pues tiene un arma de alto calibre y va y mata a muchos niños inocentes por una frustración. Ahora, no es, culpar a ese muchacho, qué malo, no. Solamente es el reflejo de todas las malas decisiones que hemos tomado como sociedad. Entonces la hija de Billy Graham le contesta a esta persona que la entrevistaba y le decía, ¿dónde está Dios cuando todo esto sucede? Ella dice, ¿dónde está Dios? Donde la sociedad lo ha puesto, fuera de la ecuación. ¿Dónde está Dios? Fuera de los hogares, fuera de las escuelas, fuera de las vidas, donde nos hemos centrado mucho en nuestros propios intereses, hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, hemos entendido la vida desde nuestra perspectiva, se nos ha olvidado que somos creación y no criaturas, somos criaturas y no creación, lo dije al revés, somos criaturas y no creación. Se nos ha olvidado que nosotros solamente necesitamos aprender a vivir la vida conforme al manual que Dios estableció. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, entonces lo vamos desechando. Ahora, no desechamos a Dios solo cuando hacemos cosas atroces como matar, robar, adulterar, maldecir, hacer cosas groseras. No, desechamos a Dios cuando los buenos dejamos realmente de confiar en Él, realmente de poner nuestra fe y nuestra seguridad en su amor. De una o de otra manera hemos desechado a Dios. A veces las cosas malas suceden más por el silencio de los buenos que por la maldad de los malos. Escucha, a veces las cosas suceden más por el silencio de los buenos, lo que los buenos hemos dejado de hacer, que por la maldad en realidad de los malos. Entonces, nosotros necesitamos establecer esos peros. Te explico a qué me refiero. Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice, te lo voy a leer, escúchalo, segunda de Timoteo, todo el capítulo 3, es un capítulo muy bonito, donde vienen muchos peros, me estaré deteniendo en cada uno de los peros, ¿sale? Dice así, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 en adelante, Pablo le habla a su hijo espiritual, Timoteo, que era pastor en la iglesia de Éfeso, y le dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Profecía. En los últimos días habrá tiempos
muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Wow, la gente solo tendrá amor por sí misma. Eso se llama egoísmo. Que la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Wow. Yo no sé si esto te es familiar, esto que está diciendo la Biblia. La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Y luego dice, serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a los padres y malagradecidos. Ay, ay, ay. Es una realidad. Esta era una profecía que se hacía de los últimos tiempos. Y ahora podemos ver que esto es una realidad de nuestro diario vivir. No considerarán, sigue diciendo, no considerarán nada sagrado. Nada lo considerarán sagrado. O sea, no tendrán respeto a nada. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio o dominio propio. Arrebatos de ira como el de este muchacho que no tuvo control propio, que no tuvo dominio propio. Bueno, pues no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Ojo, traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Interesante, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Pero sigue diciendo, actuarán como religiosos. Oh, esto me llamó la atención porque no está hablando de gente que dice, no, yo no voy a una iglesia o yo no me congrego o yo no. Tendrán apariencia de religiosos, de piedad. ¿Sí? Porque dice, actuarán como religiosos, pero, ahí está un pero. Y este pero también vale, ¿eh? O sea, aparentemente son religiosos, aparentemente aman a Dios, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Sabías que nosotros, por nuestra propia naturaleza humana, no somos capaces de ser obedientes a Dios? Esta maldad que aquí está nos describe a todos. Nos describe a todos. Porque delante de Dios es lo mismo hacerla que pensarla o sentirla. Por eso Jesús dijo, el que ve una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O dijo, el que le dice fatuo o ingenuo a su hermano, ya es como si lo hubiera matado. O sea, ¿cuántos homicidas, hablando desde ese punto de vista, estamos aquí? ¿Cuántos adúlteros? ¿Cuántas personas que no hacemos propiamente esto, pero nuestro corazón está lleno de maldad? Entonces, de acuerdo a lo que dice la palabra, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz, el único, único poder capaz de hacernos obedientes a Dios. ¿Cuál es ese único poder? El Espíritu Santo. La gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo que está en nosotros y que es el único poder capaz de hacernos obedecer a Dios. Y luego dice, aléjate, le dice Pablo a su hijo Timoteo, aléjate de esa clase de individuos. Pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres. Aquí habla de mujeres porque había un contexto ahí donde ciertas mujeres estaban siendo engañadas y siendo arrastradas por personas que enseñaban cosas equivocadas. Y aquí Pablo hace referencia a eso y dice,
retírate de ellos, porque estas personas son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de malos deseos. Dominadas por todo tipo de malos deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas. O sea, quieren conocer cosas nuevas, siempre quieren conocer cosas nuevas, aprender cosas nuevas, pero jamás logran entender la verdad. Jamás logran entender la verdad. Sigue diciendo, tal como Janes y Jambres. ¿Quiénes son Janes y Jambres? Janes y Jambres son o eran dos hechiceros que en tiempo de Moisés, cuando Moisés fue mandado por Dios a sacar a Israel de la tierra de Egipto, Moisés comenzó a hacer una serie de señales prodigiosas y estos hechiceros dijeron, nosotros también podemos hacer lo mismo, y comenzaron a hacer lo mismo y se opusieron rotundamente a Moisés y al poder de Dios que estaba en Moisés. Entonces dice que muchas de estas personas tienen la misma actitud que Janes y Jambres, que se oponían a Moisés, tienen la mente depravada y una fe falsa. Una fe falsa. Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son. ¡Wow! Algún día todos se darán cuenta de lo tonto que son, tal como pasó con Janes y Jambres, que al final ya no pudieron hacer las mismas señales que hacía Moisés, porque llegó el momento que Janes y Jambres le dijeron al faraón que los había contratado, le dijeron, mira, faraón, ¿sabes qué? Ya nosotros ya no queremos seguir oponiéndonos a Moisés, porque hemos visto que Dios está con Moisés. Sí, muy probablemente al principio, muy probablemente en ciertas circunstancias de nuestra vida, todo parezca que no hay ninguna diferencia, parezca que no vale la pena servirle realmente a Dios, pero llega el momento en que el poder de Dios sobrepasa cualquier otro poder, cualquier otra autoridad, y su gracia es mayor que cualquier circunstancia. Creámoslo, entendámoslo, y así le pasó a estos hombres, Janes y Jambres, que fueron derrotados por el gran poder de Dios. Y luego dice el siguiente versículo, pero, está otro pero tú, di conmigo, pero yo, o dile al que está a tu lado, tú, o al que está detrás de ti, a ver, dile tú, te hablan, tú, dile ahí a tu familiar, a tu amigo, tú. Escribe ahí en la transmisión de Facebook, escribe tú. Tú. Timoteo. Y tú di tu nombre. Tú. Fernanda. Tú. Geno. Tú. Lupita. Tú. Leti. Tú. Ramón. Tú. Alfonso. Tú. Florencia. Tú. Carlos. ¡Wow! Tú, Tony, tú, Claudia, tú, cada uno. Pero tú sabes muy bien lo que yo enseño. ¡Wow! Qué bonito, Pablo. Timoteo tenía un padre espiritual. Yo también tengo un padre espiritual, va a venir, lo van a conocer. Los que no lo conocen o los que ya lo conocen, ya saben. Qué bonito tener un padre espiritual, tener personas que nos enseñen, tener mentores espirituales que nos puedan enseñar el camino del Señor. Tú sabes bien lo que yo enseño y cómo vivo. Ojo, dos cosas interesantes: cómo enseño y cómo vivo. Porque una cosa es enseñar, yo puedo estar aquí enseñando cosas muy bonitas, pero luego bajarme de aquí y vivir, predicar como santo y vivir como diablo. ¿Sí? Porque hay gente que come santos y defeca demonios. Entonces, Pablo dice, tú sabes lo que enseño y lo que vivo. Vivir. ¿Qué marca la diferencia? La forma en que vives.
Eso es lo que marca la diferencia. Y eso, tarde que temprano, va a tener peso. Escuché hace tiempo el testimonio de una pareja misionera. Se fueron a trabajar en las aldeas más recónditas, más ocultas de África. Y esta pareja fue una historia real. Misioneros se van, llegan, se establecen en ese lugar, llevan una niñita, una hija, pero estando ahí, la esposa se contagia de una enfermedad y muere. Bueno, antes de morir, estuvo enferma algún tiempo y había por ahí una persona de la aldea. Nadie les quería hacer caso, nadie estaba a favor de ellos, pero había una persona que los empezó a ayudar. Un jovencito que empieza a ayudarles, les lleva alimentos, les lleva agua, y bueno, ellos vivieron en una situación terrible. Él le decía a su esposa: ¿sabes qué? Vámonos de aquí porque ya te enfermaste y yo no quiero que te vayas a morir. La esposa dijo: no, Dios nos mandó a estar aquí y aquí vamos a estar. Duró algunos meses enferma y al fin murió. Al fin muere. Él no puede seguir manteniéndose ahí y decide irse para otro lugar, pero todavía con la fe dice: bueno, voy a recomenzar. Se vuelve a casar con otra persona que también era misionero y empiezan a trabajar, pero también esta persona se muere. Y él tiene que dar a la niña en adopción, para no hacer tan larga la historia. El chiste es que después de mucho tiempo sucede algo inesperado, porque él se amarga tanto que él decide abandonar su fe, irse al alcoholismo, y dice: no valió la pena nada, solamente fui a África a que se muriera mi esposa, solo fui a fracasar, tuve que dar a mi niña en adopción, y bueno, se frustra totalmente. Pero un día la niña, ya siendo adulta, lo busca, lo encuentra, porque ella conoce la historia, porque se lo da él a unos misioneros en adopción, a otros misioneros. Entonces ella va, busca a su papá, lo encuentra. Cuando da con él, lo encuentra totalmente ebrio, lo encuentra mal, ya pues casi un anciano, y le dice: yo soy tu hija fulana de tal. Imagínate qué bella historia, ¿no? Pero ¿cómo es posible que yo te quise dar en adopción porque yo no quería que tú vivieras conmigo, porque yo estoy maldecido, yo me fue mal, mira, según yo quise hacer las cosas bien y estuve allá tomando malas decisiones y lo único que conseguí fue que tu mamá se muriera, y ninguno en el pueblo, en aquel que yo prediqué, ninguno se convirtió? Y la hija le dice: te equivocas. ¿Cómo que me equivoco? Sí, hoy hay una gran iglesia en ese lugar. Y no solo en ese lugar, de ahí han salido muchas iglesias. Pero ¿cómo si nadie quiso? ¿No te acuerdas que un jovencito iba a ayudarles siempre, a llevarles alimento y a llevarles agua? Sí, se llamaba fulano. Bueno, pues él quedó tan impactado de ver la fe de ustedes que ahora él se entregó a Cristo, se hizo misionero siendo él mismo de ahí, comenzó a predicar la palabra y levantó una poderosa iglesia. El hombre comenzó a llorar y dijo: no cabe duda que mi perspectiva era tan pobre, era tan cerrada, era tan limitada, que no pude ver lo que Dios era capaz de hacer. Y por eso dice la Biblia: porque tú y yo hemos sido llamados a marcar la diferencia. No estamos aquí por obra de la casualidad, es un propósito eterno. Tú, Timoteo, tú, Fernanda, tú, Memo, tú, Alfonso, tú, Rosario, tú. Sabes muy bien lo que yo enseño, lo que yo vivo y cuál es el propósito de mi vida. Qué bonito cuando nuestra vida se define por un propósito. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Ojo, cualidades muy importantes que todos deberíamos cultivar: fe, paciencia, amor y constancia. ¿Sabes cuánta persecución y cuánto sufrimiento he soportado? La persecución y el sufrimiento es parte de la vida.
Y cómo fui perseguido en Antioquía, comienza a mencionar todas las pruebas que había tenido, cómo fui perseguido en Antioquía, en Iconio, en Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. ¿Cuántos Dios nos ha rescatado de nuestras aflicciones, de nuestras tristezas, de nuestras tribulaciones? Luego dice, de todo me rescató el Señor. Es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, también sufrirá persecución. También. Porque es parte de la vida. Pero, un pero negativo, porque dice, pero los malos y los impostores, es decir, el que es hipócrita porque solamente tiene una religión, dice, serán cada vez más fuertes en su engaño, porque engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Y luego dice, pero tú, otra vez, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. ¿Debes permanecer qué? Fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron, porque desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Ahí está el secreto. De acuerdo a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, la forma en que nosotros podemos marcar la diferencia y podemos hacer que valga el pero es conociendo las sagradas escrituras. De hecho, queridos hermanos, queridos amigos, hay dos recursos poderosos para hacer que valga el pero, para marcar la diferencia, ¿sí? Número 1, la oración. Por eso esta semana hemos estado orando. Pero no solo la oración como tal, sino hay un ingrediente de la oración que es más poderoso que cualquier cosa: la adoración. La adoración. Y adorar significa rendirnos a Dios. Adorar significa confesar y declarar la grandeza de Dios. Confesar y declarar la admiración que tenemos hacia lo majestuoso que es Dios, el creador de todo el universo y de todos los tiempos. Métete a la adoración, porque a través de la adoración y a través de la oración es la forma en que podemos marcar la diferencia. Pero también a través de la palabra, porque Timoteo pudo marcar la diferencia ya que fue enseñado en la palabra de Dios. Y termina el apóstol Pablo en el capítulo 3 del 2 de Timoteo diciendo lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios. Timoteo, toda la escritura, toda. También las partes donde habla o donde dice de situaciones que no entendemos, también toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, su palabra, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Fíjate qué tremendo lo que termina diciendo el apóstol Pablo. Quiero que prestes atención. Primero, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa que la escritura sea inspirada por Dios? Dicho de una forma muy concreta, pues significa que tiene la inspiración de Dios. Ahora, ¿qué es la inspiración de Dios? La escritura, la palabra de Dios, contiene el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Otra vez, la escritura contiene el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Como Pablo se lo dijo a los corintios cuando les dijo que, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo
Jesucristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y la Escritura es cristocéntrica. Sí, la Escritura es cristocéntrica, es decir, la Escritura nos revela a Jesucristo, el Hijo de Dios, y Jesucristo, el Hijo de Dios, reitero, es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quieres tener el poder necesario para vivir la vida que Dios ha diseñado para ti? Conoce a Jesucristo. ¿Quieres tener la sabiduría necesaria para poder vivir la vida y sobreponerte a todas las circunstancias? Estudia las Escrituras, porque las Escrituras son inspiradas por Dios, contienen el poder y la sabiduría de Dios. Y tienen una utilidad que Pablo la desglosa. La utilidad que tienen las Escrituras, Pablo la desglosa en 4 partes. 4 partes. Número 1, es útil para enseñarnos lo que es verdad. Para enseñarnos lo que es verdad. Wow. ¿Se acuerdan de esa pregunta que le hizo Pilato a Jesús? Pilato, el gobernador romano, estaba interrogando a Jesús poquito antes de ser sentenciado a la muerte en la cruz. Le hace una pregunta, pero una pregunta de la cual Pilato no esperaba respuesta, porque dice la Biblia que le pregunta y se da la vuelta. Y la pregunta que Pilato le hizo fue: ¿y qué es verdad? Y se va. Porque el mundo no sabe, el mundo ignora lo que es verdad. Pero la Biblia, la primera utilidad que tiene es enseñarnos lo que es verdad. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando la Biblia habla de enseñarnos lo que es verdad, significa que nuestros conceptos acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de la fe, del amor, de la muerte y de todo lo que existe y nos rodea, nuestros conceptos deben ser de acuerdo a su palabra, porque su palabra es el manual para vivir. La vida no la diseñamos nosotros, la vida no la diseñé yo, la vida la diseñó Dios, y Él nos mandó a este mundo a vivir bajo un propósito, y Él mismo ha establecido un manual que es la Biblia para decirnos cómo se vive la vida. Cuando nosotros no tenemos los conceptos bien establecidos, entonces comenzamos a decir: es que yo creo, es que yo pienso, es que a mí me dijo fulanito, es que a mí me dijo sultanito, e inclusive nos hacemos conceptos equivocados acerca de Dios. No, es que dicen que si tú haces una oración con un listón y amarras a esta persona o amarras este muñeco y lo volteas de cabeza, Él te va a conceder todas tus peticiones. O a mí me dijeron que si yo agarraba esta agüita, o sea, empezamos a hacer conceptos de Dios de acuerdo a nuestra propia perspectiva y no de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es útil, pero para que sea útil necesitamos utilizarla. No es para tenerla solamente abierta en nuestra casa para que espante las brujas. No, las brujas están en el corazón. Las brujas están en nuestra forma de pensar. Allí están las brujas. Allí están los conceptos que nos han llevado a vivir una vida que a veces no es plena como Dios quiere que la vivamos, porque no hemos puesto atención a la palabra. Y no me refiero a la gente que no viene o que no está leyendo la Biblia, me refiero a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no aprovechamos realmente a aprender lo que la Biblia dice? ¿Cuántas veces nosotros no tenemos el hábito de estudiar la Biblia día tras día y por lo tanto no vamos cultivando en nuestra vida ese bagaje de fundamentos que son verdad de acuerdo a su palabra y que nos van a permitir vivir o tener el fundamento para vivir una vida plena? Pero no solo, número 1, la Biblia es útil para enseñarnos lo que es verdad. Número 2, también es útil para hacernos ver las cosas en las que estamos mal en nuestra vida. Wow, la palabra nos descubre. La palabra nos desnuda espiritualmente. La palabra nos redarguye. La palabra de Dios nos evidencia. Pone en evidencia lo que somos.
El salmista David decía: Señor, revélame mis pecados que son ocultos para mí. Los pecados que me son ocultos, revélamelos. Porque a lo mejor hay personas que se han pasado la vida culpando a los demás de sus tragedias, culpando a los demás de su situación, culpando a la suegra, pobre suegra, cuando en realidad no nos damos cuenta que el problema está en nosotros. Probablemente habemos padres que a veces decimos: ay, a mí me tocó un hijo muy desobediente. No, no te tocó un hijo desobediente, así lo hiciste. Así lo hiciste, ¿por qué? Porque nos proyectamos en los hijos. Nos proyectamos en los hijos. Probablemente el error está en nosotros y no nos hemos dado cuenta, pero la palabra es útil para evidenciar nuestros errores. Y cuando la palabra evidencia tus errores, lo único que podemos hacer es levantar nuestras manos y decir: Señor, reconozco que soy pecador y que por causa de mi pecado merezco la muerte. A veces vivimos la vida como si mereciéramos. Vivimos la vida como diciendo: me tiene que ir bien, tengo que amanecer, tengo que estar bien, tengo que caminar, tengo que comer, tengo que hablar, No. Yo creo que si viviéramos la vida, y no estoy hablando de pesimismo, no, estoy hablando de una realidad. Si viviéramos la vida diciendo: ¡wow! ¿Qué creen? Amanecí, puedo caminar, puedo hablar. El mundo dice que las 10 maravillas del mundo, pero no solamente hay 10 maravillas, hay miles y miles de maravillas que vemos todos los días, pero que nos hemos acostumbrado tanto que ya no agradecemos por lo que tenemos. Vivimos como si mereciéramos, vivimos como si todo fuera a salir como nosotros pensamos. Y cuando las cosas suceden como nosotros pensábamos, ni siquiera nos tomamos el tiempo o la molestia de darle gracias a Dios realmente. Hoy yo pude haber amanecido en una cama de hospital. Claro, ¿por qué no? Pude haber amanecido en una cama de hospital, pero estoy aquí. Gracias a Dios, estoy aquí. Soy bendecido, tengo manos, tengo pies, tengo voz. Todos los días, nos decía hace como 15, 22 días, todos los días vete en el espejo en la mañana y di: me saqué la lotería. Hoy soy rico porque tengo la vida y tengo la oportunidad de poder disfrutar de las personas que amo. Pero que Dios, a través de su palabra, ponga en evidencia las situaciones, nuestras maldades, nuestros pecados. Y esos pecados, esas maldades merecen la condenación, merecen la muerte. Ahora, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario precisamente para salvarnos de nuestro pecado, y nos dio su Espíritu Santo, que es el único poder que leíamos hace rato, el único poder que nos puede ayudar a obedecer a Dios. Número 3, la palabra de Dios es útil para corregirnos. Wow, corregirnos. O sea, no solamente pone en evidencia en lo que andas mal, no solamente pone en evidencia lo mal que has pensado, lo mal que has hablado, lo mal que has hecho, o lo mal que has sentido, o lo mal que te has portado, o las malas relaciones que has establecido, o las malas actitudes que has tenido. No solo eso, además nos corrige. ¿Y qué significa corrección? Significa que nos acomodemos. Significa que si andamos por allá, me voy a salir un poquito de la pantalla, andas fuera del radar, andas fuera de la pantalla, métete. Perdón, me salí, sí, me salí, o bien saqué a Dios del radar, saqué a Dios de mis decisiones, saqué a Dios de mi lenguaje, saqué a Dios de mi corazón, de mi vida. No es que Dios me abandone, es que nosotros a veces lo abandonamos, pero Él, con amor, nos corrige. Como decían los papás en otros tiempos, ¿no? Nos arrima tierrita. ¿Y sabes de dónde es esa frase? Esa frase viene de un arbolito pequeño que se está ladeando y le arrimas tierrita para que se enderece. Dios nos quiere arrimar tierrita
para enderezarnos. Puedes levantar tu mano ahí donde estás y decirle: Señor, enderezame, ayúdame a corregir mi vida a través de tu palabra. Amén, amén. Dale fuerte ese aplauso a Cristo. Ahora, para ser enderezados, para ser corregidos, necesitamos exponernos al estudio de la palabra, a escuchar el mensaje de la palabra. Necesitamos exponernos. Y número 4 y último, la palabra de Dios es útil para darnos instrucciones de cómo debemos vivir, cómo debemos proceder y cómo debemos actuar en todos los momentos clave de nuestra vida. Recordaba en la reunión pasada que yo, cuando vivía en la Ciudad de México, me tocó estar cuando fue el temblor del 85, un temblor que devastó la ciudad no estaba prevenida para ese tipo de movimientos de la tierra, y bueno, se vinieron muchos edificios abajo, hubo una catástrofe terrible en la Ciudad de México. Ahí estábamos nosotros, gracias a Dios que la zona en que vivíamos no se afectó tanto y pudimos estar bien, pero a partir de ahí en las escuelas comenzó a hacerse lo que se llamaba como simulacros, lo que es llamado simulacros. Los simulacros eran momentos en los que se hacía un ensayo, se tocaba una alarma para que todos pudiéramos salir como si estuviera temblando. Los simulacros los hay para sismos, los hay para incendios, y los hay también, por ejemplo, para primeros auxilios. Cuando se dan clases de primeros auxilios, se dice: a ver, vamos, lo hacen con muñecos, o lo hacen también con personas reales, donde se dice cómo se le hace si una persona se está atragantando, si una persona se cortó, se está desangrando, cómo hacer un torniquete, cómo, no sé, darle los primeros auxilios a una persona. Si yo no presto atención a las instrucciones que se me están dando, ¿por qué? ¿Por qué a veces no prestamos atención? Porque a veces pensamos: aquí ni tiembla, un incendio, pues eso le pasó allá, pero no. Pero de repente nos sucede. Sí, recuerdo que hace tiempo, por ejemplo, yo aquí digo, una inundación aquí en Zamora, pues está difícil, ¿no? Una inundación de así, del que el mar se salga, ¿no? Porque el mar está lejos de aquí. Inundaciones por la lluvia, pues sí las hay, ¿no? Sí las hay por los drenajes inadecuados y cosas por el estilo, pero me refiero a que el mar se salga o cosas así. No, pero a mi hermano hace poco, relativamente poco, le tocó estar en una playa donde se inundaron, literalmente se inundaron, y eso causó una serie de situaciones que no estaban esperando, que no sabían cómo actuar. Entonces, la Biblia nos previene, la palabra nos instruye para situaciones difíciles que se presentan en la vida, para momentos cruciales, para tomar decisiones adecuadas, para tener la oportunidad. Imagínate una persona que te dice: tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano, mira, necesito que ores por mí. Y mucha gente dice: no, es que yo no estoy preparado. Bueno, pues para eso es el estudio de la palabra. Para eso podemos nosotros pasar tiempo estudiando las escrituras, que nos enseñan lo que es la verdad, que nos evidencian o nos ponen en evidencia nuestros errores, que nos corrigen y que nos instruyen para saber vivir conforme a la voluntad de Dios. Y termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 17: Dios usa su palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Para qué Dios utiliza su palabra? Para preparar y capacitar a su pueblo para que hagamos que valga el pero. ¿Sí? Para que hagamos que valga el pero. Yo soy el pero, es decir, yo soy la persona que ha sido diseñado para marcar la diferencia. No porque tenga algo que demostrar, sino porque yo he aprendido de la palabra y sé que la palabra cada día me enseña a vivir
cada día me evidencia las cosas que están mal en mi corazón y le digo a Dios, como dice el Salmo 139, Señor, examina mi corazón, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que la palabra de Dios ponga en evidencia todo lo que necesitamos corregir y la misma palabra nos corrige y nos instruye para tomar decisiones correctas. Ponte de pie, por favor. Quiero invitarte a pedirle a Dios en oración con nuestras manos levantadas. Señor, ayúdanos a poder hacer uso de estos recursos poderosos que tú nos diste, que son la oración, la adoración y el estudio serio de tu palabra, para poder, Señor, ser instruidos de acuerdo a tu perfecta voluntad. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo moldea, que tu Espíritu Santo corrige, que tu Espíritu Santo fortalece, que tu Espíritu Santo nos enseña cada día a vivir de acuerdo a tu perfecta voluntad. Declaramos vida, declaramos libertad, declaramos sanidad en nuestro corazón y declaramos que tu presencia nos ayuda para vivir conforme a tu perfecta voluntad y así marcar la diferencia y hacer que el pero sí valga, ese pero donde nosotros podemos ser diferentes a lo que la sociedad es y podemos ir en contra de la corriente, podemos ser no convencionales, porque Dios nos ha dado el poder por su Espíritu Santo para ser diferentes. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Bendecimos nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta 1000 generaciones. Bendecimos los proyectos y hoy terminamos nuestra cadena de oración, nuestra cadena de ayuno, declarando que tus propósitos se cumplen y que sobre Nueva Visión, tanto en Zamora, en Yurecuaro, en San Luis Potosí, en Morelia, en Santa Inés, Los Reyes, Cotija y en todos los lugares, Guadalajara, en todos los lugares donde hay hijos espirituales, en los Estados Unidos también, tu nombre es glorificado, tu presencia se manifiesta y hay un poderoso crecimiento y desarrollo espiritual y numérico en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones a todos.